Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos, esto es Dejaron Huella. Y hoy Dejaron Huella lo vamos a dedicar a un personaje de Sanlúcar, en este caso un hombre muy querido, un hombre que tuvo mucha relación con el mundo de la bodega, también con el mundo de las letras, era poeta, escritor y también con el mundo rociero. Fue un gran rociero, una persona muy querida dentro del mundo rociero, no solamente de Sanlúcar, sino también de Jerez. De hecho, entre los invitados con los que tuvimos ocasión de contar ese día para hablar sobre él, pues estuvo, por ejemplo, Felipe Morené, que era hermano mayor del Rocío de Jerez en ese momento, estuvo también Antonio León Bohórquez, su hijo, estuvo su viuda, en este caso Ana María Bohórquez, y bueno, estuvo también, como siempre, nuestro compañero Manuel Alcón, que fiel con su cámara fue testigo, como siempre, de muchos hechos que pudimos narrar en el programa. Un programa que además fue muy completo porque incluso nos lanzamos a la calle y tuvimos ocasión de recoger impresiones de personas que le conocieron, personas en este caso que le apreciaban mucho y que también nos dieron su testimonio con respecto a este sanluqueño que se nos fue pues hace ya un buen montón de años, concretamente en el año 2006. De hecho, poco antes de ese fallecimiento, que se produjo más o menos en junio, bueno, pues en mayo, nosotros de ese 2006 tuvimos ocasión incluso de entrevistarle, porque fue nombrado en ese momento miembro de la Orden de la Soleá, ahí en Bodegas Barbadillo, y bueno, pues él fue uno de los caballeros de la Orden de la Soleá ese día, firmó una bota y yo personalmente tuve ocasión de entrevistarle. También tuve ocasión de tenerle en una presentación que hicimos cuando se creó la Fundación Eduardo Domínguez Lobato, una persona también muy querida por él, muy entrañable, fueron muy amigos. Bueno, pues él se encargó de hacer la glosa de la presentación, en este caso de esa Fundación Eduardo Domínguez Lobato, en la que también tuvimos ocasión de estar. Y bueno, pues fue una persona que la verdad realmente fue muy apreciada por muchos sectores, en este caso de nuestra ciudad, de Sanlúcar y, como digo, también de Jerez. Así que, bueno, pues decir también en relación a este programa que hoy les presentamos, que se hizo aproximadamente allá por el año 2010, 2011, que tuvimos ocasión de contar con varias intervenciones suyas en entrevistas, por ejemplo, en una entrevista que le hizo Manuel Jesús Márquez Moy, en la que estuvo también presente Eloy Pérez Tudela, hablando de muchas cuestiones que tienen que ver con Sanlúcar. Eso fue en el año 1991. También le entrevistó Pepe Reyes, que en aquellos momentos hacía un programa de flamenco muy bonito. Bueno, pues también tuvimos ocasión de tenerlo en ese lugar. Y bueno, pues ¿qué vamos a decirles? Podríamos estar hablando largo y tendido, pero para eso es precisamente el programa en el que hoy nos vamos a asomar para ver y para recordar la figura de Antonio León y Manjón. En el mismo, pues seguramente aparecen personas que ya no están con nosotros hoy, pero bueno, es también nuestro homenaje a esas personas que participan en ese programa y de la cual pues forman parte ya indisoluble de la historia, en este caso de nuestra ciudad. Así que con todos ustedes hoy, Antonio León y Manjón en Dejaron Huella. Por su proceder honrado, por su bien hacer, el rey Serrano los vestía de caballero, tocándole el hombro con una espada, mientras otro caballero, el padrino, le calzaba a Senfuera. Los tiempos, las costumbres, las circunstancias han cambiado, en este caso para bien. Y en lugar de una espada, nos ponen una caña, una valencia, que es el transporte del vino, el transporte aéreo y eterno del vino. Después, en vez de un rey coronado, un laureado poeta o una preciosísima muchacha como Margarita. Y como también el lugar de la iglesia gótica, de amplias vidrieras de colores, de nervaduras y ojivas y cantos gregorianos, en lugar de aquello, y incienso, nubes de incienso, en su lugar, una bodega, una fragante bodega, un cante lejano por sevillanas y el aroma
infalible del mejor vino del mundo. El nombre de la orden se llama Soleá, por la gracia de Dios y la gloria y la simpatía de su creador. Soleá, asolear, soleo, nombre que nace y salta en lo hondo de la tierra como una promesa de paz iluminada por el sol. El soleo de la luna se lleva a cabo en el alinear ese patio sin columnas ni tapia que se extiende en la orilla del caserío, en la cual se solean las uvas sobre los alrededores del parque. Solear es sencilla palabra, pero por sí sola encierra el misterio de convertir los rayos del sol en azúcar, transmitiendo y transmutando mágicamente la brisa marinera que viene de la misma en la fragancia del vino mejor de la tierra. Solear aquí es el sol el que manda y la manzanilla la respuesta. Manolo Barbadillo escribió: ninguna como tú, de equilibrada, de la mar y la viña jardinera, igual que campesina, marinera, igual es para ti, rey y espada, maestro y amigo, poeta de la viña y del río, del que aprendí tantas cosas y que con tanto cariño me trató, al igual que lo queremos y lo recordamos muchos de nosotros. Una vez un poeta cuajó en unas décimas sobre los pueblos que rodean y que costean la brioquinta tierra cayetana, y os voy a leer dos. Señoras y señores, sean bienvenidos, muy buenas noches. Una semana más estamos aquí en nuestro espacio Dejaron Huella. Y bueno, eran imágenes retrospectivas de hace muy poquitos años, desgraciadamente fueron momentos, en este caso, muy cercanos a su fallecimiento, la de este sanluqueño, escritor y poeta, persona rociero, en este caso hasta la médula, y un gran defensor, por supuesto, de los valores sanluqueños y de las buenas gente. Estamos hablando, por supuesto, de don Antonio León y Manjón, que falleció en el año 2006 y que hoy es nuestro personaje, en este caso, al que queremos rendir homenaje en este programa. Y tenemos aquí a una serie de invitados que van a compartir con nosotros el recuerdo de este sanluqueño, al que, ya verán ustedes, después teníamos incluso ocasión, después de este acto, de esa pequeña intervención suya en este acto de la Orden de la Soleá, tuvimos ocasión de entrevistar incluso, cosa que vamos después también a reproducir. Pero bueno, como siempre, vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados de esta noche, empezando como siempre por nuestro compañero Manolo Alcón, que lo tenemos en la otra esquina del programa. Manolo, buenas noches, bienvenido. Hoy estoy en una esquina porque realmente tenemos un programa donde hay un buen muchas número de personas invitados, muy relacionadas, yo diría íntimas, de don Antonio León Manjón, que tanta huella dejó no solamente en Sanlúcar, sino en esta Andalucía nuestra, sobre todo Jerez de la Frontera, que era, más o menos no sabíamos dónde vivía, si era en Sanlúcar o Jerez, pero don Antonio era un personaje que creo que merecedor de estar en este programa, y porque nosotros los sanluqueños le seguimos queriendo, le seguimos recordando, no por su personalidad que tenía, sino también porque era un amante de María en la vocación del Rocío. Recuerdo, yo grabé algunos de sus pregones a la Virgen del Rocío, su pregón, y también tuve la ocasión de tratarlo en algunas ocasiones, como en este tema, lo que hemos visto pasado en imágenes. Él siempre venía también a la Feria de la Manzanilla y siempre era una persona que tenemos que agradecer desde Telesanlúcar, en nombre de la empresa. Siempre estuvo abierto para nuestros programas de televisión. Fue colaborador con nosotros. Cuando se le decía que íbamos a hacer un programa siempre de carácter cultural, siempre o incluso religioso, él siempre estaba presto y Antonio pues, nos apreciaba y nosotros a él mucho más. Está también con nosotros Felipe Morenet, que es el hermano mayor del Rocío de Jerez. Felipe, bienvenido.
Gracias. Marqués de Villarreal, por cierto, y persona que también era pues un íntimo amigo, en este caso, de don Antonio, persona que lo conocía muy profundamente y que, entre otras muchísimas cosas, compartía pues esa devoción tan fuerte por la Virgen del Rocío, tal y como en este caso nuestro compañero Manuel Alcón antes citaba también. Exactamente, además. ¿Qué le viene a la cabeza, Felipe, en estos momentos que acaba de ver, en este caso, las imágenes de don Antonio? Siempre tiene parte dulce y parte amarga de recordar ver a una persona que quisiste, y luego tiene la parte eso, pues que lo vuelves a ver en su actuación, son las dos partes. Como dice, además, tenemos, aparte de afinidad en nuestra devoción a la Virgen del Rocío, yo fui pregonero, él me presentó, y tuvimos en las últimas etapas, porque la vida son etapas, la última etapa de su vida, pues tuvimos bastante relación. Yo fui pregonero de la Hermandad de Jerez, él me presentó, y después pues hicimos muchos viajes a ver a la Virgen, y yo le pedía muchos consejos para los temas rocieros, y él nos unía a la afición por la poesía, por la escritura, por la devoción del Rocío, y yo estoy casado con una sobrina suya, o sea que hay que ha quedado la cosa en parentesco una cierta incluso. relación de diferentes maneras, pero vamos, yo creo que son su mujer y su hijo los más adecuados para hablar de este personaje tan querido, como has dicho tú, que era de aquí de Sanlúcar, que no solamente él, sino su familia, me anticipo un poco a lo demás, sino una familia que de hondas raíces aquí en Sanlúcar de Barrameda, en la Plaza del Pradillo, la Casa de San Miguel, perdón, la calle San Miguel, la Plaza del Pradillo, donde desde tiempos muy antiguos la familia León Manjón tienen propiedades rústicas, y está muy unido la historia de Sanlúcar con la historia de los Manjones. Efectivamente. Pues sí, tenemos aquí a su hijo, Antonio León Bórquez, que es de alguna forma la persona que además lleva el nombre de su padre. Correcto, sí. ¿Qué le ha parecido a Antonio estas imágenes que acabamos de ver? Que yo creo, Antonio, que estas imágenes fueron muy poquito antes de que él falleciera, porque sí, él murió en el año 2006 también, que es más o menos las imágenes estas, y fue en junio. Y estas imágenes que hemos visto eran de mayo, o sea que prácticamente... Mayo, casi junio. Vamos. Exactamente. Esto yo creo que era el último acto público o televisivo, me parece que fueron estas imágenes. De hecho hay una anécdota con respecto al Día de la Orden de la Soledad, porque creo que también lo daban a otras personas o personajes, y resulta que se lo dieron a la princesa Beatriz de Orleans, y después envolvieron cada cuadro o vamos, la verdad es que te dan una especie de cuadro que ponía como un pergamino y muy bonito, por cierto, y lo envolvieron, y nosotros nos llevamos por confusión el de la princesa Beatriz. Entonces, al cabo de un mes llamó la princesa y preguntó, en este caso por mi padre, y le tuvimos que decir la triste noticia, lo cual se llevó un chasco enorme. Claro. Y ya al año siguiente que ella vino, se le devolvió su cuadro. Y nos devolvió ella a su vez el nuestro, y hubo un intercambio. Pero fue muy bonito. Y la verdad es luego, no sé si, vamos, lo de la firma de la bota, la verdad yo estuve presente, fue un acto muy, muy entrañable. Un acto que se aprovecha, como ya sabemos, la manzanilla, la feria, para, en definitiva, tener una convivencia entre las personas, y a través precisamente de esa manzanilla, pues todo el mundo queda unido de alguna manera con esa orden que fue inventada en este caso por el Toto Barbadillo, y que ha servido pues para reunir a tantas personas, no solamente ya aficionados a las cosas de la manzanilla y de Sanlúcar, sino sobre todo una afición muy común por la defensa fundamentalmente de lo que es lo nuestro, lo andaluz y lo de aquí. Él tuvo oportunidad de pertenecer antes, pero por algún motivo no pudo, y menos mal que lo hizo por lo menos antes de morirse. Efectivamente. Bueno, también tenemos aquí a su viuda, Ana María. Bienvenida, Ana María Bórquez, Mora Figueroa, por cierto, y que ha sido la persona que ha compartido la mayor parte de su vida, en este caso con su marido, porque se casaban ustedes allá por el año 57, ¿no? Sí. Si no mal, no los tengo 40 años lo hicimos, y nos faltaban 2 años para los 50. 2 añitos nada más, para haber tenido las bodas de oro. Para hacer las bodas de oro. Y precisamente eran en junio también, el 24 de junio. Así que nos quedamos a un año antes. Ana María, usted es de Jerez. Yo soy de Jerez. Y él es de Sanlúcar, y sin embargo ha habido una unión ahí perfecta. Él también de pequeño vivió en Sanlúcar porque fue al colegio de los marianistas en Jerez. Y también tuvo mucha relación con Jerez. Lo que pasa es que venían en verano
Los tiempos que fueron de estudiantes, tenían allí un piso en Jerez y venían ya cuando se terminaba el curso escolar. ¿Y se conocieron ustedes aquí en Sanlúcar o allí en Jerez? En Jerez. Allí fue, ¿no? En Jerez conocimos. ¿Y cómo fue la cosa? ¿Qué ocurrió? No, ya éramos amigos de muchos pequeño, años, ¿no? de pequeños y todo eso. Y fue una relación que nos fuimos cada vez acercando el uno al otro, pero nos conocimos de toda la vida. Sí. O sea, que era una amistad que finalmente desembocó en el amor. Sí. Algo tan bonito en este caso como eso, ¿verdad? Sí. Pues, si os parece, podíamos seguir de alguna forma con esas imágenes que veíamos, con la continuación de esa Orden de la Soleá Sí. y de esa firma de la bota que Antonio hizo allí precisamente en uno de esos lugares tan emblemáticos de Bodegas Barbadillo, como es la bodega, o sea, la parte que tiene en su inferior, en su parte inferior, donde están las botas firmadas por muchas personalidades y muchos famosos en definitiva. Y una pequeña entrevista que yo le hacía, y así recordamos un poco lo que Antonio en aquellas fechas precisamente nos comentaba. A ver, ¿se puede poner junto a la bota, por favor? Perdona. Si no coge la que te toma la primera, que te dé una y la pone abajo. Sí, pero tiene que ser de la bodega. Esta es la mía. Yo se la doy a Santiago ahora mismo. La caña la ha dejado. ¿Se ha ido ya o Bueno, pues estamos en estos momentos con don Antonio León Manjón, otra persona de sobra conocida aquí en nuestra ciudad y, bueno, yo diría que en todo el marco de Jerez. Él ha sido también investido hoy por parte de la Orden, en este caso de la Soleá, como nuevo caballero. ¿Cómo se siente después de esta investidura? Estoy muy agradecido a esta distinción, que me parece simpática y llena de arte, por supuesto. Es una orden original, una orden, tú comprendes, que tiene mucha gracia, porque es una cosa casi salida de la tierra, como el soleo de la uva. El soleo de la uva que... Por cierto, enhorabuena por su intervención también, en el agradecimiento que ha hecho. La intervención fue una cosa sencillita, de poco tiempo, pero que lo que pasaba es que no veía bien y las letras... Sí, muchas veces ya se le nublan a uno un poquito. Pero a don Antonio siempre lo vemos metido en todos los actos culturales y de cierta envergadura, en este caso, que se producen aquí en nuestra zona. Y últimamente hemos visto como incluso firmaba en la bota. No será la primera bota que usted firma, ¿no, don Antonio? No. He firmado varias botas, pero aquí en Barbadillo tengo otra bota firmada en la Casa de las Sillas. Ajá. ¿Qué recuerdo le trae usted a esta bodega? Hombre, muchísimas, porque yo quería muchísimo a Manolo Barbadillo y venía mucho a verlo aquí. Él me enseñó muchas cosas y aparte de eso íbamos juntos, lo llevaba a Puerto Real, donde hacíamos unos concursos de poesía, había unos jurados, éramos de jurados, y allí estudiamos con el almirante Jerez una serie de poesía que publicaba una cosa de poeta que se llamaba Madrigal. Por supuesto, cuando llegábamos ya este Jerez había designado a la flor natural, a la poesía premiada. Y nosotros íbamos un poquito de comparsa, pero lleno de alegría, porque allí estaba Juan Miguel Pomar, estaba Jesús Cueva, Antonio Murciano venía algunas veces, y este poeta maravilloso del puerto que se llamaba Tejada, José Luis Tejada.
Bueno, pues nada, vamos a ir acompañando ahora, en este caso, a Antonio y, por supuesto, a las demás personas que han compartido con nosotros, ¿verdad?, este acto, y vamos a proceder ahora a hacer la inauguración de ese aula, de ese nuevo aula, que creo que puede ser un referente muy bonito en la enseñanza de la manzanilla. Desde luego, porque la manzanilla ya Manolo escribió un libro que es exhaustivo en el tema, pero lo que van a hacer ahora va a ser precioso y además tiene muchísimo futuro. Pues muchísimas gracias, don Antonio. Gracias a vosotros y siempre Bueno, pues ahí tenemos esa intervención de Antonio, cariñoso como siempre con todo el mundo y presto en este caso a atendernos, que siempre era un placer, por supuesto, entrevistarle y contar en este caso con sus intervenciones. Estábamos hablando precisamente con Ana María en este momento, ¿verdad?, lo que es las imágenes y la impresión que ella se estaba llevando en ese momento, que Sí, porque yo la veía que ella prácticamente estaba casi viviendo ese momento, casi como una persona, digamos, integrada. como si fuera a entrar por la puerta. Efectivamente. Ah, pues. Es una mezcla esta Sí, que le deja a uno casi sin palabras, Sí, porque está es una... tan claro y se ve tan bien como él era. Es que tiene una imagen perfecta. Perfecta. De todas formas, a Antonio, Ana María, lo vemos ahí tan lleno de vida, tan lleno de vitalidad. Claro. Porque él no era una persona que pasó, digamos, por una larga enfermedad o nada por el estilo. Él lo veíamos ahí, a pesar de que tenía 77 años, estupendamente. Nadie diría que tenía 77 años al verlo en esas imágenes. Estaba completamente radiante, ¿verdad? Él tenía mucho vigor y mucha fuerza interior. Y como no tenía una enfermedad, como un cáncer que lo tuviera, estaba muy bien. Su carácter era así, era una persona optimista. Él veía la vida con optimismo. Él era una persona muy abierta. Se abría a todo el mundo, a los pequeños, a los mayores. Con todo veía positivo en el niño que hablaba con él, la persona mayor. Disfrutaba mucho de cosas en la vida. ¿Y su hijo qué recuerda? Como anécdota así cercana. No, es que estaba viendo las imágenes cuando él ha estado hablando cuando me parece que le comentaste que si había firmado alguna bota, él se sentía siempre ha estado muy vinculado al vino, y sobre todo, el primero que era viticultor, ¿no? Eso no se lo olvida porque, digamos, quería sus viñas y en su día almacenamos incluso vino. Luego estuvo muy vinculado con la cooperativa, porque la cooperativa Virgen de la Caridad. Virgen de la Caridad. Fue fundador de la cooperativa. Después estuvo, digamos, 10 años en el Consejo Regulador como viticultor. Después también, digamos, a través de nuestra familia también, pues apostamos una vez por una bodega que se llama Real Tesoro y fue el presidente en Jerez. Pero estuvo siempre, digamos, el vino siempre le entusiasmó y siempre, digamos, añoraba un poco cómo llevaba los nuevos avatares el vino de Jerez y el decrecimiento que ahora mismo supone. Y siempre le ha dado, y ha llevado siempre, digamos, por bandera el vino, porque él no bebía incluso tinto, él venía vino de Jerez, o sea, que ahora todos en la comida, de alguna manera u otra, bebemos tinto, el vino de Jerez. Eso lo hacía también su amigo Antonio Barbadillo, eran siempre, o sea, y en las ferias siempre prácticamente, ya al final pues se tomaría algún licor, pero siempre vino. Además, ahora que ha citado lo de Barbadillo, lo de Antonio Barbadillo, yo recuerdo una vez que en una entrevista también le preguntaba yo a Antonio por el tema de la mezcla, por ejemplo, de la manzanilla con el cebená y demás, formando el rebujito. Y se puso negro, todo Barbadillo. Decía, hombre, pero esto es una barbaridad. ¿Cómo vamos a mezclar vino si el vino de nosotros es una maravilla? Esto es... Yo le decía, digo, Antonio, pero es que así de esta manera por lo menos se vende más. No, aunque no haya que venderlo, prefiero que se quede ahí, pero eso no se puede mezclar. Sacrilegio. Sí. Y claro, los buenos aficionados, los buenos amantes de la manzanilla, o de la manzanilla o del fino de Jerez, que son dos vinos muy parecidos, como ya sabemos, ¿verdad? Pues la verdad que el vino para nosotros es algo único y que no se debe, por supuesto, de mezclar con nada. El vino y las viñas, Y las viñas. De todas formas, esto que citabas antes, Antonio, de esa vinculación, de haber sido fundador precisamente de la cooperativa del Campo Virgen de la Caridad aquí en Sanlúcar, pues eso también de alguna manera le vinculó mucho a un nivel muy popular a muchas personas de nuestra ciudad. Porque claro, él en ese momento, pues de alguna forma se asociaba con, yo diría que cerca de 1000 personas o 1000 familias de Sanlúcar que eran miembros también de esa cooperativa. Y eso realmente le convirtió en una persona todavía más popular, si cabe, de lo que era.
Hombre, él encontró una solución porque en esos años había también, digamos, según yo he entendido y lo que he oído, había excedentes de vino y esos vinos, no se, o sea, esa uva no se podía vender a las bodegas porque la bodega discriminaba entre uno y otro. Entonces, bueno, pues entendieron que la mejor manera era la cooperativa y por ahí pues empezó un poco a distribuir, vamos, a comprar la cooperativa, pues compraba solo a los subcooperativistas, obviamente cada vez más personas, y más o menos pues le dieron salida a ese producto. Felipe, ¿cuándo empieza la amistad suya, en este caso con Antonio? Bueno, de muchos años, lo que pasa es que claro, había también una diferencia de edad muy grande, pero después ya pues el converger en la devoción de la Virgen del Rocío, pues ya empezamos a tener mucha más amistad, toda la cosa rociera, muchas cosas comunes, y él acompañé muchas veces a la ermita, porque él era una persona que no era rociero de los 7 días de Pentecostés, eran los 365 días del año, era un rociero en estado puro, por decirlo de aquella manera, por quinta esencia en estado puro. Entonces a él le gustaba de ir a ver la Virgen de cuando en cuando y tenía muchas amistades allí en Almonte, muy profundas amistades, porque era una persona, como decía su mujer, que él tenía la capacidad de comunicación con todas las capas sociales. Él lo mismo estaba hablando con el conde de Barcelona, que estaba hablando con Martín Pitito en ese tema, y a todos los quería por igual, y además con realidad, o sea que no era una cosa ficticia, sino es que de verdad. Era porque, por ejemplo, allí en Almonte tenía una pandilla de personas que lo querían muchísimo, que ya no viven ninguno, eran personajes muy famosos allí, y contaban cómo lo conocieron, y era una anécdota muy curiosa, porque en esa lucha que se produce para coger las andas de la Virgen el lunes de Pentecostés, él muy joven entró a luchar, y entonces pues los almonteños que venían pues lo ayudaron a entrar, y después él lo invitó a su casa del Rocío, y decía Martín Pitito, que era uno de sus mejores amigos, dice: nos dimos cuenta que a pesar de su sencillez era un hombre de olla, decía, era un hombre de olla. Esa frase se me quedó a mí, ¿comprendí? Era un hombre de olla, ¿comprendí? Y entonces, pues, entonces tema que duró hasta el final de sus días, porque Martín Pitito murió un año antes que él, que era un personaje muy curioso y muy querido, que era pescadero allí en Almonte. Y él de vez en cuando decía: pues, sobrino, vamos a ir a echar un paseo, que está Pitito malito, vamos a verlo y a echar un ratito con él. Y entonces, bueno, pues todas esas cosas. Yo tenía mucha ilusión de haber salido de hermano mayor cuando todavía él en vida, porque se producía una efeméride muy interesante, que era el 75 aniversario de la fundación de la Hermandad del Rocío de Jerez. La Hermandad del Rocío de Jerez, él fue hermano mayor de la Hermandad del Rocío de aquí de Sanlúcar. Y fue hermano mayor muy poco tiempo, 24 horas, porque no quiso prolongarse por razones que él sabría, no quiso prolongarse en ese sitio. Pero su padre, el conde de Lebrija, fue el fundador en el año 1932, con otra serie de señores de Jerez, de la Hermandad del Rocío de Jerez. Y entonces pues se producía el 75 aniversario de la fundación de la Hermandad. Y a mí me hacía mucha ilusión haberlo acompañado, haber sido acompañado para eso. Y no pudo conocerlo. Bueno, yo tampoco salí de hermano mayor, porque nosotros hacemos y la Virgen dispone, claro, y organiza los caminos, y entonces pues, pero en fin, desde ahí arriba él lo habrá visto todas las cosas, y hombre, además a mí me divierte también escribir, no llego ni para atarle los cordones de los zapatos, pero me divierte, y además disfruto mucho con su poesía, porque es una poesía también en estado puro. Yo precisamente, no sé qué estaba yo escribiendo hace poco tiempo, en la página de internet de la Hermandad del Rocío de Jerez, que yo soy el que escribo en esa página. Y entonces, pues, hablando de esta entrevista que hoy nos ocupa, la página se llama www.rociojerez.com. Y contaba, la brevedad que se puede contar de una pequeña reseña, pues decía que era un estado puro, que conocía como nadie todos los rincones del coto, toda la naturaleza del coto, todas las plantas del coto, y en sus poesías lo dejó escrito. Y lo mismo que ese cariño
ese cariño que él devocionaba por esos amigos suyos, que yo creo que eran los más grandes que tenía, los del Monte, los Curro Corona, Martín Pitito, Endrina, Rosendo, una serie de personas allí puestos. Cuando él fue a operarse a Houston la primera vez, le hizo una especie de testamento precioso, que está escrito en un libro, su mujer y un testamento precioso en el cual él se despedía, que luego afortunadamente estuvo en este mundo bastantes años más, pero en ese testamento se despedía él de ellos, y un testamento que precioso. Y hay otro verso del Coto, que yo no lo recuerdo, que lo decía siempre: cuatro torres tiene el Coto que dan al mar, y ese le encantaba a él, ese verso a él le encantaba, y él disfrutaba el Coto, lo conocía como nadie, y en Almonte era muy respetado, y también dejó allí una huella importante. Pero le corresponde hablar a la familia, ¿no? No, tú eres de la familia. Bueno, si os parece, podíamos ir de nuevo a la calle y recoger, en este caso, las impresiones de un par de personas que también tuvieron ocasión, en más de una oportunidad, de compartir con él algún buen ratito. Concretamente nos vamos a un par de bares de nuestra ciudad donde hemos recogido las impresiones de sus propietarios. Y ahora mismo volvemos para seguir hablando de él. Así que vamos a pedirle a nuestro compañero que sea tan amable como siempre de pasarnos esas imágenes. Precisamente hoy nos hemos trasladado a otro conocidísimo bar de Sanlúcar de Barrameda para hacer esa encuesta y ver de alguna manera, bueno, si se le recuerda o no, en este caso, al personaje invitado en nuestro programa de Jaro en Huella de hoy. Como ustedes saben, es Antonio León Manjón, una persona que era cliente habitual de Casa Balbino, y estamos aquí con uno de sus propietarios. Balbino, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué recuerda usted de Antonio? Hombre, de Antonio recuerdo que era una persona entrañable, muy sanluqueño, le encantaba Sanlúcar y la verdad también era muy amable, era una persona que hablaba con él 2 veces y ya era amigo para toda la vida, en fin, es un ser excepcional. Era una persona, era de Sanlúcar, por cierto, que estaba normalmente a caballo entre Jerez y Sanlúcar, pero él a esto, digamos, le tiraba una barbaridad. Por supuesto que sí, la señora era de Jerez y ella intentaba siempre detenerlo en Jerez y esto, pero él era tan sanluqueño que cada vez que tenía un hueco se venía para Sanlúcar. Yo lo he tratado aquí muchísimo en el bar y la verdad que, además, aparte de lo sanluqueño que era, la faceta suya de poeta, que daba los pregones que daba del Rocío, en fin, era una persona que era muy sanluqueña. ¿Sabe usted si en alguna ocasión incluyó en alguno de sus poemas a Casa Balbino, que es un lugar donde él, por supuesto, disfrutaría enormemente de la gastronomía? Yo no recuerdo sobre eso, vamos, yo creo que él más era muy rociero, ¿no? Entonces él hacía todos los pregones del Rocío. Yo no recuerdo de que haya hablado de nosotros, aparte de la amistad que teníamos, pero vamos, no era como para, no sé, yo no recuerdo de que él tuviera algunas palabras de nosotros en algún poema o algo, ¿no? Balbino, ¿recuerda usted alguna de las especialidades de las tapas que él pedía más que otras? ¿No sé, tenía alguna predilección por algo en concreto? No, aquí pedía siempre sus tapitas de jamón, su marisco, las gambitas, el langostino, en fin, lo normal de todo el mundo. No, predilección por alguna tapa no recuerdo. Yo recuerdo que sí, que la tapita de jamón siempre se le ponía. Siempre se le ponía. Sí, sí. Pues muy bien. Pues nada, pues muchas gracias por atendernos y vamos a ver por aquí que tenemos seguramente algún amigo más, algún conocido más, en este caso de don Antonio. Pues nada, pues muchas gracias. Y nada, decirle que don Antonio fue una persona, un sanluqueño que dejaron mucha huella. Mucha huella. Muchas gracias, Balbino. Pues nos hemos trasladado ahora a otro conocido bar de Sanlúcar, que es en este caso el que se encuentra en la Hermandad del Rocío, y está con nosotros un rociero también de pro, más conocido por su nombre de batalla, que es el Mani. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se acuerda el Mani de Antonio León Manjón? Pues sí, por aquí venía mucho, algunas veces venía por aquí, casi todas las semanas venía. Sí, ¿no? Sí. ¿Y le gustaba ir a algún rinconcito en especial de este bar? ¿Dónde se solía poner? Normalmente la barra, Antonio. La barra paraba de mucho, sí. Venía mucho aquí al banco y se pasaba todas las semanas, casi todas las semanas venía. Ajá.
¿Y recuerda usted si se reunía más con algunas personas que por otras? ¿Tenía, no sé, predilección por algún rociero de Sanlúcar más que por otro? No, con todo el mundo igual. Venía que había, según que hubiera, así paraba y hablaba y charlaba con la gente. Era muy afamado, entre otras cosas, también, aparte de por lo buen rociero que era también, por sus pregones. Pregones dedicados a la Virgen del Rocío y bueno, multitud de cuestiones. Algo he escuchado de eso, que era muy rociero y muy allegado aquí por lo que se ve a la hermandad. Claro. Tenía mucho contacto con la hermandad. ¿Y el camino qué tal era? Pues el camino no lo he conocido. El camino no lo he conocido yo. No lo he vivido con él ni nada. Pero vamos, según comenta los rocieros, es una persona muy querida. Sí, una persona muy querida por aquí. Claro. Muy bien, Mani, pues nada, pues muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes. Bueno, pues ahí quedan esas imágenes. Estábamos hablando antes del camino. ¿El camino le gustaba a Antonio hacerlo con la Hermandad de Sanlúcar o de Jerez? ¿Felipe? Yo creo, su mujer, pues, hasta donde yo recuerdo, creo que lo hacía con Jerez, pero no sé si anteriormente lo hacía con Sanlúcar. Lo hizo con Sanlúcar, bueno, cuando yo, el año antes de casarme, pues yo fui con la Hermandad de Jerez, pero él era, entonces los hermanos mayores no se le decían eso, sino mayordomo en Sanlúcar. Y entonces él era mayordomo de Sanlúcar. Y él siguió con la Hermandad de Sanlúcar. Ahí decía Balbino que usted le hacía que tirara un poquito para Jerez, pero él cada vez que podía se escapaba para acá. Él se escapaba siempre de todo, sí, de Jerez y de cualquier parte, porque se le daba muy bien lo de escaparse. Sí. Él tenía muchos kilómetros que hacer él solo, claro. Porque le gustaba, tenía una inquietud y una manera de ser que como quería atender a todo el mundo, claro. Tenía ese sentido de... Y nada, lo pasaba divinamente y hacía a los demás pasarlo bien, claro. Que es una cosa muy, muy bonita en la vida, ¿no? Por supuesto que sí. Y eso que nos contaba Felipe antes de que esos buenos amigos que tenía allá en Almonte, que eran personas, imagino todos muy sencillos, eran gente con mucha categoría. Sin artificio de ningún tipo. Exactamente, eran gente de pueblo, pero con muchísima categoría. O sea, que no tiene por qué tener ni corona ni cortijo, claro. Para tener categoría. Entonces eran gente de muchísima categoría. Curro Corona y Curro Andrina. Martín Pitito era muy chuflón, que es lo que él se reía muchísimo, porque el otro, Pitito lo hacía más que reírse siempre. Y Curro Andrina, pues era un hombre aplomado, con el pelo blanco, los ojos claros, muy serio, muy respetado, perteneciente a la Hermandad Matriz, que fue en el movimiento, fue asistente de Fernando González Gordon de Jerez, eso también lo refería yo, y Corona también, cosas... Eran personas muy vinculadas a la Virgen y a la Hermandad. Yo recuerdo Corona, el hijo de Corona todavía sigue en la Hermandad Matriz. Y cuando Corona, el último año, que hay una calle que va desde la calle Almonte, la calle hoy se llama Carreta, antes se llamaba la calle Moguer, una calle muy importante que hoy, como decía yo, que está prostituida con el comercio, pues esa calle tenía Curro, Corona y Andrina, pasaban, y aquella, el último año, fue impresionante, la Virgen no la dejaban salir los almonteños para arriba y para abajo, y él estaba con Corona aquel año, y yo estaba con él también, aquello fue impresionante. Y él entendía muy bien todo lo que era la romería y la Virgen y todo eso, él lo sentía de verdad y lo entendía perfectamente. Y estábamos diciendo antes que su padre fue fundador de la Hermandad de Jerez y él la acompañó siempre. Y además tiene una cosa, que él fue primer pregonero de Andalucía, o sea que antes no se hacían pregones de la Hermandad del Rocío. Él fue el que hizo el primer pregón. Y Dios le concedió la fortuna que a los 50 años volvió a pregonar otra vez el Rocío de Jerez. No, a los 25. A los 25, ¿no? A los 25. El primer pregón fue en 1955. Luego hizo un segundo en 1980 y ya el tercero fue en 2005. O sea que dio 3 pregones. Dio 3 pregones. Y fue presentador de 4 pregoneros. O sea que prácticamente batió un récord, casi lo podríamos poner en el libro Guinness. En el libro de los Guinness. Por lo menos en lo relativo a los pregones, en este caso fue el primero de Andalucía. Por la concha han desfilado las personajes más importantes y entonces, bueno, pues ya te digo, el Rocío, él tenía casa en el Rocío, con su hermano Fernando, que era mi suegro, y... Sí, pero todo esto lo tenía que contar su mujer, que lo sabe. Sí. ¿Supo Antonio transmitirle a su hijo ese amor también por la Virgen del Rocío y por la Blanca Paloma? Sí, por supuesto que sí, vamos.
Vamos, yo me quedo con los recuerdos que lo que Felipe comentaba de sus amigos allí almonteños, y luego una cosa que te sorprendía es que él se conocía un poco el Rocío, digamos, fue cambiando del Rocío, digamos, lo que era el inicio, la evolución, y él fue conociendo, y sobre todo él hacía digamos, una operación didáctica, porque él, digamos, todo el mundo que le preguntaba, pues le comentaba cómo era el Rocío antes, la evolución del Rocío, y eso ayudó a mucha gente, muchísima gente, porque había gente, me acuerdo, de Madrid, que bueno, había venido, por ejemplo, el Camino de Triana, cuando un poco, pues aquello era un poco de farándula y eso, y mi padre decía, no, esto no es así, esto verdaderamente, esto es una romería donde se empieza de esta manera, total, que le explicaba un poco más o menos lo que debía de ser el Rocío y lo que yo creo que va encaminado a ir, o sea, ha tenido a lo mejor unos años un poco de vicisitudes, pero ahora mismo está bastante encaminado. De hecho, bueno, ahora que estáis hablando del Rocío, de ese camino antiguo, de esas costumbres antiguas, no sé si ya nuestro compañero lo ha ido mezclando, porque estábamos, pero teníamos ahí un documento gráfico que nos ha cedido Televisión Española, que es un documento del Rocío visto desde el punto de vista de Sanlúcar de Barrameda. Hace por lo menos 40 o 40 y tantos años, Televisión Española vino y grabó un documental en Sanlúcar relativo al Rocío. Y curiosamente, una de las personas que aparecen en ese documental, lógicamente, es precisamente Antonio León y Manjón. Y bueno, ahí lo vemos en esas imágenes, muy jovencito, es en blanco y negro, por cierto. No sé si nuestro compañero tendrá más o menos a mano esas imágenes ahora, para que nos la vaya mezclando también. Pero bueno, ha quedado para los anales, en este caso de la televisión, como auténtico emblema rociero, como no podía ser de otra manera. La historia ha querido que don Antonio pues, se haya convertido en un elemento ya que con el paso de los años pues va a mantenerse ahí completamente perenne. Había otro amigo suyo que he dejado detrás que fue muy importante, fue Ángel Díaz de la Serna. Mira, Felipe, ahí tenemos esas imágenes. Estas imágenes son las que os estaba comentando, donde vemos el Rocío de hace ya más de 40 años. El Rocío tal como era en aquellos tiempos en los que no había ningún tipo de artificio, todo era completamente puro. Y ahora van a ver ustedes, estas personas que vemos aquí son rocieros de por aquí, bien de Jerez, de Sanlúcar, en un Juanelo, cómo se pasaba. Está la mujer de Nanguita. ¿Sí? Sí. Mira, ahí lo tenemos. Mira qué jovencito está ahí, doña Ana María. Ese pino que se ve ahí detrás, el pino gordo del Fajinao, es donde se hacía el primer rengue. El primer rengue. Que todavía existe la raíz de ese pino. Mira, y ahí tenemos el muelle de la plancha. Exacto. Que ya no existe. Los de Doñana se dirigen a caballo con el tamborilero, los estandartes y el sin pecado, a través de las marismas hacia la ermita de Almonte. ¿Quién? Sí, a otro, ¿no? No, ha cambiado muchísimo. Esto era más íntimo. Era más íntimo, esa es la palabra. Mercedes Domecq Ibarra. Sí. En aquella fecha había muchas menos comodidades que hoy en día. Sole Escribano. Es un documento también este que hemos conseguido gracias a la colaboración de un amigo que trabajaba allí en Televisión Española y que nos ha cedido esas imágenes que bueno, que son bonitas recordar. Es que entonces el Rocío hoy se cruza de Bajoguía a Malandar. Pero entonces, como era un Rocío, no lo decía, más íntimo, pues se cruzaba, se embarcaba en Bonanza y se bajaba en el muelle La Plancha, que ya no existe, que se lo llevó un barco, estaba en el coto. Porque mi familia eran los dueños del coto Doñana. O sea, mi padre y sus hermanos fueron los últimos propietarios en el año 82 o por ahí, que nos lo expropiaron ya el resto. ¿Sí? Pues la mitad se vendió a la República forzosamente y la otra mitad pues, por expropiación. Y yo todo eso lo recuerdo. Y salió ahí un pino muy famoso que todavía existe la raíz, que se llama el pino gordo del Fajinao, porque los caballos embarcaban actualmente donde se embarca, bajo guía, en una barcaza, y se desembarcaban en Malandar. Entonces la gente llegaba a la plancha y empezaba a andar un poquito hasta allí, porque detrás del pino gordo del Fajinao está la casa del guarda del Fajinao, que era José Espinar, que era el capataz del coto. Que nosotros le hemos sacado... José Espinar. Exactamente, pues José Espinar era ese pino gordo que se ve. Ese que se ve ahí tan grande. Era famosísimo, todavía está la raíz, tiene más de 1 metro de diámetro. Qué barbaridad.
pino más que centenario, yo diría, ¿no? Exactamente. José Espinar, que por cierto, Felipe, te puedo decir que murió casi a los 90 y tantos años. José Espinar era el capataz mayor del Coto. Que era un jinete magnífico y había sido entrenador de los caballos del conde de Garbey, de caballo de carrera, porque el Coto de Doñana compró a la casa de Medina Sidonia, mi antepasado, el conde de Garbey. Sí, sí. Y este José Espinar pues era el capataz principal del Coto. Y murió aquí en San Lucas de una forma... frente a mi casa. Absurda. Justo enfrente. No, porque pisó una cáscara de un plátano que parece de la codorniz. Y se cayó en la calle y se partió una cadera y de ahí le provino la muerte. Sí, tenemos imágenes de incluso. Es verdad, no es verdad. Sí. Y es mi vecino enfrente. Yo vivía en el calle de San Diego, donde vive su hija Eduarda, porque él tiene su hijo Manolo, que también trabajaba allí. Manolo Espinar Anillo. Anillo. Exactamente, que es sobrino del Botero. Eso es. De Cristóbal el Botero, que es el que tiene los barcos. Es que donde yo vivo conozco este en el rincón centro, un poquito. Justo enfrente vivía José, y José pues también. Además, Felipe, lo hemos visto recientemente en distintos actos de hermanamiento. Que digo que a Felipe, que lo hemos visto recientemente también en distintos actos de hermanamiento con la Hermandad del Rocío de San Lucas y demás. Y bueno, por hay eso, una por conexión. todos estos sentimientos de amistad y todas esas cosas Es que a mí me gustaría, Felipe, pues nombrar aquí a una persona que no ha podido estar, que Eusebio, el hombre, pues una circunstancia de males, pues el hombre está ahí y estará sufriendo y está viendo. Y además que Toto está sufriendo él. Porque se le puede decir Toto León perfectamente porque ha firmado la bota con el nombre de Toto. No es nada peyorativo el no, ni mucho Toto, menos. Porque todo el mundo lo conocía. El nombre de guerra, del nombre de guerra. El nombre de guerra. Claro. Porque él ha firmado Toto II, que estaba el primero era Toto Barbadillo, después él ponía Toto II. Pues Toto y Eusebio se querían una barbaridad, se querían muchísimo. Claro. Mi primo me ha llamado por teléfono. Y estaba el pobre hecho polvo de no poder estar aquí, y le deseamos una pronta recuperación. Una fístula que le toca parte de todo. Bueno, pues vamos a ver otras imágenes, si os parece, que corresponden a otro acto, en este caso en el que estuvo presente Antonio León, y fue precisamente un homenaje que se le hizo, fue el principio de una fundación de una persona a la que él quería mucho también, que era de alguna forma colega suyo en el tema de la escritura, como era Eduardo Domínguez Lobato. Eduardo Domínguez Lobato pues también falleció, como ya sabemos, y Eduardo pues compartía, en este caso con Antonio, unos lazos de amistad entrañables. Yo tuve ocasión de presentar este acto que estamos viendo, y ahí vemos a Antonio que le dedicó unas bonitas palabras a Eduardo, que afortunadamente también vivía todavía en ese acto, aunque también el pobre pues ya dejó este mundo poco después de estas imágenes que vamos a ver. Mante bordado de dorada, flores, candelabro, de cola y sobre todo ese aroma de flores recién cortadas, de azares que lo acompañan y los servicios llenos de gracia que la envuelven. Pero también el aire de Sanlúcar tiene su parte en la Semana Santa, porque llena con sus azules ondas y sus vuelos impalpables de mariposas invisibles para hacer temblar el fuego de las velas y el corazón que contemplan el paso de las imágenes dolientes. Sanlúcar vive con intensidad su Semana Santa y el dolor impresionante que expresan sus imágenes debido a la calidad artística y devocional de esos maestros que la esculpieron, como fueron Montañés, La Roldana, Ocampo, Miguel Adam, Federico Cellins y Luis Álvarez. Otra manifestación de nuestra religiosidad es el culto constante y entrañable a nuestra patrona, la Virgen de la Caridad, coronada, que bendice y es mediadora de todas las gracias que recibe Sanlúcar de todas sus horas y momentos y de su diario vivir. Y la tierra, la viña, que alegra en paisaje de rugosa cepa, alegres grímpolas y blancos suelas de albariza, en sus huertas feraces y famosas, en sus triales como doradas mareas y en las marismas de infinitos horizontes y el río, por donde han navegado trenes romanos, galeras, naos, conquistadores y esos que bajan y suben a Sevilla, esos navíos con productos de todos los hemisferios. El río
que por la Virgen almonteña de Rocío se hace en todas las primaveras rociero y peregrino. El río, regador de naranjales, de huertos escondidos y de tierras y levantíos, piropeador de ruinas milenarias y jardinero de miles de rosas y de claveles. El río que se vuelve marismeño y salinero, brochando de salitre el fondo salistroso de los lucios y tornasolando de verde y azul la besana de la Barra y las arenas de Malandar. El río de barro salobre al que Machado preguntaba, ansioso, si se acordaba del borbollón cristalino de su manantial cazorleño, y García Lorca le decía Guadalquivir, Alta Torre y viento en los naranjales. Tú te vas a un laberinto de amor, de cristal y de piedra. Y el vino, nuestro vino, la manzanilla ancestral, universal, redentora y eterna, sangre de nuestra tierra y vida y alma de Sanlúcar. Yo le escribí un día un soneto, qué divino lagar la canastilla donde acunó tu gracia vendimiera, en qué rito de magia salinera se proclamó tu nombre, Manzanilla, qué pregonera voz, qué maravilla de rumores cuajó tu primavera, qué caña te llevó por vez primera y marcó el horizonte de tu orilla. Marinera del alba y del poniente, peregrina por tierras y por mares, virgen rubia de gracia adolescente, capitana de leve singladura, que la marisma encienda tus altares y se vuelva secreto en tu cintura. Y la simpatía de sus gentes es proverbial en esta tierra. Esta simpatía, conocida y reconocida en todas partes de España y del mundo, y no exagero al decirlo. Muchos ejemplos yo podría poner, pero uno basta, donde se palma, donde se ve fuertemente y se hace carne y vida, es en la Feria de Mayo. Con las flores de mayo, Sanlúcar abre su feria de la manzanilla, y al igual que Sevilla, alinea sus casetas todas iguales por fuera y distintas por dentro, adornándola con flores, cuadros, cortinas y caricias, sillas de tijera y mesas de plástico, y desborda la hospitalidad de la feria y se hace más patente que en ninguna otra la facilidad y el acogimiento, no solamente al paisano y al vecino, sino también al que venga de fuera, al amigo del amigo, al del pueblo de al lado y, por supuesto, al extranjero. Es como una aceptación universal a todo el que llega, una sonrisa acogedora. Ahí se va perdiendo las palabras de don Antonio en esa intervención, en este caso, que fue, por cierto, muy aplaudida. Me acuerdo yo que el final fue muy aplaudido en ese acto en el cual pues, se presentó a la Fundación Eduardo Domínguez Lobato. A mí me gustaría también preguntarle, en este caso a Antonio, a su hijo, ¿cómo era su padre en la intimidad de su casa, con la familia? Bueno, porque con las personas del entorno veíamos que una persona entrañable y todo el mundo ha valorado de una forma muy positiva lo cercano que él era con todo el mundo. ¿Cómo era en su casa? Bueno, mi padre tiene, digamos, es que tuvo innumerables ocupaciones. Era, bueno, por supuesto, era una persona, digamos, donde esa cultura pues nos ha intentado impregnárnosla a nosotros. Y era una persona que me acuerdo que estaba todo el día, digamos, con esa inquietud de cualquier persona que intenta, digamos, pues
digamos, agradecer, buscarle un favor a otras terceras personas. Entonces nos explicaba un poco esa forma de operar y que nosotros, digamos, lo hiciéramos con respecto a terceros. O sea, que él nos daba un ejemplo y trataba de que, hombre, que las personas, digamos, no siempre, él buscaba siempre un poco el bien general. Él tenía un dicho que me parece que los medios nunca justifican el fin, ¿no? Porque hay que hacer las cosas bien para que tengas un fin muy bueno. O sea, entonces él nos enseñaba más bien por sus actos que por sus palabras. Sería un poco el decálogo de lo que él nos daba a enseñar, ¿no? Era una persona, por lo tanto, un hombre justo, que es como se suele definir a las personas, Sí. en este caso, que anteponen, por supuesto, la bondad y el bien hacer a todo lo demás. No todo está justificado, como bien decía, en este caso, Antonio, ¿verdad?, su hijo. Bueno, pues estamos ya muy cerquita del final. La verdad es que han sido momentos que hemos podido, yo creo que tener pues una experiencia un poco, no sé, una mezcla un poco extraña, ¿no, Ana María?, de verlo ahí tan lleno de vida y de añoranza al mismo tiempo. Es un impacto muy grande, ¿sabes? Porque lo has recordado justo como era al final y sale tan maravillosamente que parece eso, que te da la impresión de que va a entrar de nuevo por ahí, porque fue una persona que no sufrió ninguna enfermedad, fue todo repentino, visto y no visto, y es el recuerdo que tengo ahí tan bonito, me parece maravilloso, lo más emocionante, porque su persona no se deterioró nada, ni para la imagen nuestra, ni para sus hijos, ni para nadie. Efectivamente. A mí me gustaría comentar una cosa, porque, digamos, se ha presentado en el ayuntamiento, y creo que lo aprobó en su día el Pleno, un premio literario con su nombre. Entonces, bueno, ese premio literario está apoyado por una asociación que también lleva su nombre, y sí es verdad que ahora mismo está un poco, digamos, parado, ¿no? Como un poco. Entonces, claro, a ver si de alguna manera con esta reivindicación, pues tanto a las autoridades locales como sea, a ver si pueden revitalizar o reiniciar un poco ese premio literario tan deseado que, bueno, era un poco, se trataba de darle, que lo comandara un poco el ayuntamiento, entonces era el mejor ensayo o poesía sobre el marco de Jerez, sobre la zona, o sea, sobre los atributos que tiene, digamos, el marco de Jerez de Sanlúcar, o el Guadalquivir, o el Cotodoñana, o la zona en general, el campo, la sierra, más o menos era un poco sobre esta zona, la Baja Andalucía. Nosotros también hay que decir, ¿verdad, Manolo?, que desde aquí, desde el programa, también de alguna manera reivindicamos por parte nuestra, y yo creo que esto lo podemos hacer extensivo a nuestro pueblo en general, también el hecho de que quede un recuerdo de don Antonio, en este caso, pues dando nombre a algún conocido lugar de Sanlúcar, alguna calle, alguna plaza, algo que perpetúe de alguna forma también su memoria aquí entre nosotros. Y normalmente todas las personas que han pasado por aquí, pues de alguna manera queremos de esta forma que el ayuntamiento también pues tome buena nota de ese detalle y se le haga algún tipo de homenaje ahora que ya no lo tenemos con nosotros. Claro. Imagino, Manolo, que tú también lo suscribes, ¿verdad?, como persona. De hecho, se está realizando ya. Sí. De hecho, su hermano Fernando, la calle Ganao, se llamaba Fernando León y Manjón. Efectivamente. Y luego ya dejó de se llamar. Calle Ganao. Calle Ganao. Que eso es una pena. Y además, ¿quién? También tuvo otra calle, mi suegro, y se la quitaron. Y se la quitaron. Y se llamaba además, Antonio León. Que se llamaba igual que su marido. Y hablando claro. de historia, que es muy bonito. Y León y Manjón, porque es hijo de primo hermano y se llaman los dos apellidos igual que su padre. Igual que su padre, curioso, O sea, ¿verdad? Antonio León y Manjón. Y esa calle tiene mucha historia, porque siempre yo soy una persona que siempre invoco la historia. Claro. Porque yo digo que el conocimiento de la historia es la clave del presente. Por supuesto. Entonces, en esa calle, tu abuela, tu familia, tenía una casa muy bonita con un torreón que ya desembocando a la Plaza del Pradillo, aquí a la izquierda está la Casa del Pradillo, aquí a la casa con un torreoncito. Sí, sí. Y ese torreoncito, lo digo para las personas que estén quizás familiarizadas, que en pasar por allí, pero nunca se han detenido nunca se han detenido a leer qué dice esa placa. Esa placa escrita en mármol es la gesta heroica
del hermano de tu abuelo Antonio León Manjón, no, de tu hermano, de tu abuela Anita, Sí. que murió en la guerra de África como muy héroe, en una situación que tu padre le encantaba, dice, sabía perfectamente el nombre, que es Cudiataar. Fue justamente antes del desembarco de Alucema, que era muy amigo del general Primo de Rivera, y que en el libro biografía de general Primo de Rivera, de Ana María de Sagrera, que fue la que publicó también el libro de doña Beatriz, aquí de esto, pues dice que desembarcando le dijeron: Pedro Manjón está sitiado en Cudiataar, y dejó el desembarco de Alucema, fue a buscarlo, y cuando llegó y entonces él estuvo expuesto aquí en el ayuntamiento como un héroe sanluqueño, porque esas cosas no se pueden olvidar. Cada población que tiene que estar orgullosa de recordar a sus héroes y a sus personajes gloriosos. Por supuesto. Y mucho más cuando se trata de cambiar el nombre de una persona que hizo ese tipo de gesta por la de Calle Ganado, que no dice nada, en definitiva. Claro. Porque, ¿verdad? Si hubiera puesto por lo menos, no sé, otra figura a lo mejor más destacable, que tampoco, pero todavía... Que creemos que es mejor el premio literario, claro. Todos los años recordarlo, porque eso no es la batalla de quitar y poner en la calle. Exacto. Ahí están sus libros y sus premios. Y además yo estoy convencido de que él, que era tan amante de la literatura, pues claro, yo creo que se sentiría realmente orgulloso de que su nombre pues diera, en este caso, diera nombre en definitiva a un premio literario como este. Claro. Manolo, antes de terminar, ¿te gustaría añadir alguna cosa? Tú que tuviste la oportunidad también de conocerlo y de, no sé, detrás de tu cámara, grabarlo en tantos pregones y en tantos momentos estelares. Bueno, yo siempre he sido un admirador de don Antonio León Manjón, porque realmente... aparte de, como se ha dicho aquí más de una vez, él era un hombre muy abierto y era un hombre que era amigo de todo el mundo. Lo mismo que era un personaje y tenía un nivel cultural muy alto, pues también con aquellas personas sencillas y humildes, como puede ser mi persona, pues también lo tenía. Y lo he visto con personas también, no sé qué te voy a decir, a lo mejor Jano. Jano era de Sanlúcar y también éramos amigos de Jano. Exactamente, entonces... Antonio era un hombre muy especial. Yo creo que si nosotros se decidió por parte de Telesanlúcar hacerle este homenaje a Antonio, es porque creo que eso lo merecía. Nosotros a este programa tenemos personas que han dejado mucha huella, y él dejó huella entre todos los sanluqueños. En este caso ha dejado mucha huella también en otros puntos de la geografía andaluza, como Jerez de la Frontera, que era su casa también, pero que nosotros teníamos que, como no es una deuda, sino que queremos hacer un reconocimiento. Y con respecto a lo que tú comentaste antes, Pepe, de que podría ser un programa reivindicativo para que digamos, los que gobiernan nuestra ciudad, sean estos o sean los otros, o todos, no los que gobiernen, sino todos los municipios, todos los concejales, pues tienen que volcarse en esta reivindicación que estamos haciendo desde aquí, cada programa, ¿no? De que son personas que deben de quedar sus recuerdos plasmados, no ya en un programa de televisión, que estamos haciéndolo con mucho cariño, sino también en algo que quede en una zona de Sanlúcar que se le denomine de estos personajes, y que sean todos juntos, para que nunca se olvide la juventud de lo grande que ha sido Sanlúcar y de la gente que ha tenido Sanlúcar tan importante. Yo, antes de terminar, pues, me gustaría, que no lo hice al principio, pero lo tengo que hacer al final, es agradecer a todos ustedes que hayan estado aquí, sobre todo a usted, señora, que, en fin, aunque usted a lo mejor a este pobre y humilde cámara o hombre de la televisión no lo conocía mucho, pero yo a usted le conocía de verle, ¿no?, con su marido, y a su hijo tampoco he tenido el gusto de verlo tanto, pero vamos, ya sabe que aquí tiene un amigo, tiene una casa, Telesanlúcar es una familia, y que una familia que su padre siempre estuvo presto a estar con nosotros. De hecho, cuando le dejemos en este programa va a terminar con uno de los programas que él participó, porque basta ya una llamada para que él viniera y se prestara a colaborar con nuestros programas culturales, programas de difusión, que eran históricos también, porque se hablaba de mucha historia también. Y que realmente, ¿qué puedo decir de Antonio? Yo, Pepe, decirte que me he encontrado pues, muy feliz. Parece que se ha cumplido otro pasito más que hemos cumplido en nuestra misión, y que recordar a Antonio todos sabemos, y Felipe sabe bien, y todos vosotros y ustedes también lo sabrán,
que Antonio pues vive en nosotros y que como siempre digo en mis programas, esto es un tránsito nada más y que estamos aquí de paso. Que la otra vida donde él está nos estará esperando y que allí somos todos, nos convertimos en ángeles. Esa es la realidad, nos vamos a convertir en ángeles, pero ese será otro de los ángeles que nos reconocerá a nosotros y allá cuando lo veamos, pues él estará viéndonos y dirá, mira, el Manolo ha sido también apostolado a través de la televisión. Pues sí, eso es lo que quiero yo decir, que Antonio está con nosotros, su alma está con nosotros y en nuestro corazón está él. Muchas gracias. Felipe, ¿alguna cosita más que añadir antes de despedirnos? Podríamos hablar mil cosas, pero yo incidiría en su alma de poeta. Entonces yo estaba pensando y digo, ¿qué cualidad sería más importante? Pues lógicamente su cariño sincero y su amor a la Virgen Santísima del Rocío, a sus hijos, a su familia. Y un poeta es una persona tocada con la gracia de Dios, de tener una sensibilidad especial. Entonces, esa persona que es un poeta es capaz de detectar y de expresar determinadas bellezas, como pueden ser de la naturaleza, del río, de cualquier naturaleza, que los demás mortales no somos capaces de percibir. Entonces, Dios lo dotó con esa sensibilidad y con esa capacidad. Lógicamente eso convergería arriba en el amor a la Virgen Santísima. Seguro que sí. Seguro que sí. Antonio. No, vamos, yo tenés que decir, vamos, aquí se ha dicho mucho, pero sí es verdad incidir en eso como padre y como persona y como amigo de sus amigos. O sea, yo, después de él morirse, pues claro, todo el mundo se acerca a ti y te intenta contar por su experiencia, lo mejor que... Y es curioso, hay personas que lo ves tú y que le han llegado al alma y le ha tocado el corazón. Y esas personas, digamos, el testimonio de esas personas lo he vivido yo porque me lo ha contado, pero no de una ni dos, sino de muchísimas. Y bueno, y gracias a Dios pues tener este padre que he tenido y el ejemplo que nos da. Y eso le hace a uno sentirse orgulloso, ¿verdad? Claro. Por supuesto que sí. Doña Ana María, para terminar ya, ¿alguna cosita más que añadir? Pues mira, yo estoy tan emocionada que me aparece lo que he escuchado de Felipe, me ha parecido maravilloso, porque verdad es eso, la sensibilidad que tiene un poeta, está percibiendo unas cosas que los demás no se dan cuenta, con lo cual en su vida pues también te puede llevar muchos disgustos, muchos buenos ratos, mucho eso, pero las personas que son sensibles captan muchas cosas, lo mismo buenas que malas. ¿Sí? Pero él disfrutó mucho de todas las cosas buenas que le vinieron, porque además era una persona que no conocía el criticar a una persona o sentir algo mal hacia una persona. No conocía el rencor, ni mucho menos. No lo conocía. Todo era positivo para él. ¿Era una persona de alma blanca? Sí. Por supuesto que sí. Bueno, pues nos vamos a despedir con un programa, como bien decía Manolo antes, que tuvimos ocasión de grabar en el año 91. En aquel tiempo era nuestro compañero Manuel Jesús Márquez Moy y Eloy Pérez Tudela los que hicieron la entrevista a don Antonio León y Manjón, y bueno, pues es precisamente con lo que vamos a cerrar el programa hoy. Así que agradecerles a todos que hayan compartido este espacio con nosotros, y bueno, pues ahora vamos a compartir las palabras, en este caso, de hace ya unos pocos de años, de Antonio. Gracias a todos, queridos amigos telespectadores, también por estar con nosotros una semana más en Dejaron Huella, y hasta la semana que viene. Hoy ya saben que hemos abordado, o hemos tocado, o nos hemos de alguna forma hermanado con Antonio León y Manjón. Muy buenas noches a todos. León Manjón es propietario, entre otros cortijos, del cortijo de Évora. Los otros cortijos son de mi mujer. Bueno, pero vamos, en cierto modo, por el parentesco, pues prácticamente se puede por supuesto. En el cortijo de Évora apareció un tesoro que se considera un tesoro bastante importante, y usted vivió muy de cerca aquello porque... Sí, el tesoro se encontró en el año 58, creo que fue el 58. Me parece que fue en el invierno del 58. Lo encontró Bejarano, el hijo de Bejarano, que era un pastor que teníamos allí con la oveja,
y él tenía, me parece, eran unos 8 años, y de pronto vio brillar algo y lo recogió y se lo enseñó a su padre lo vieron y era de oro, y después pues me lo dijeron, hubo algunas incidencias antes de decírmelo, y ya pues yo se lo puse en conocimiento de Manuel Esteve, Guerrero, que era el arqueólogo que había en Jerez, y ese llamó a don Juan de Mata Carriazo, el cual vino desde Sevilla, vio el sitio del tesoro, y por supuesto el tesoro, y ya siguió el tema. Don Mata Carriazo, el tesoro era de unas 82 piezas de oro pequeñitas, como una uña, y tenía unas figuras, y entonces estos tesoros con esa figura no son corrientes. Había solamente uno en el de Regalano Palazzi, me parece, en Italia, en donde había una figura era un tesoro etrusco, y entonces hizo un paralelismo entre los dos tesoros y escribió el libro que se llama Del Carambolo. Quiero recordar que el Carambolo se encontró casi en la misma luna que el tesoro de Évora. Y ese tesoro actualmente parece ser que se expone en el Museo de Sevilla, Museo Arqueológico de Sevilla. Ese tesoro, pues, dieron por el tesoro 55.000 pesetas, de las cuales una parte muy importante se la di a Bejarano, que se compró su casa aquí en Sanlúcar. Curioso. Eloy es una persona que también ha estudiado muy de cerca lo que ha sido esas excavaciones que se desarrollaron allí. Hay un librito, como bien ha dicho Antonio León Manjón, publicado, y que aparte me parece que han reeditado en facímil la asociación ASEA, la Asociación para el Encuentro del Arte de Sanlúcar de Barrameda. Eloy, aunque no vayamos ahora a valorarlo muy técnicamente, porque para ello hay una serie de especialistas que después nos van a aclarar pues con mayores datos pues el significado, lo que ha aportado el tesoro de Évora a la historia, que de principio, ¿cómo podíamos valorar ese hallazgo, ¿no? Bueno, antes de entrar en valoraciones, conviene dejar bien claro, por si alguien está interesado en el tema o en profundizar más, existe la edición facímil que se ha hecho ahora que se llama textualmente El Tesoro y las primeras excavaciones en el Cortijo de Évora. Es la memoria de las excavaciones, publicada en el Noticiario Arqueológico Hispánico de los años 60 y tantos, que hizo Mata Carriazo, me parece que fue el verano posterior al hallazgo del tesoro, en donde, como decía bien don Antonio, son unas 80 y tantas piezas. Como la excavación se produjo en el sitio donde habían aparecido los restos, se consiguió aumentar hasta 100 y algo, 111 me parece, porque quedaban en superficie restos de aquel tesoro, de aquel conglomerado de joyas que compone que se conoce como Tesoro de Évora. Y luego Mata Carriazo, que entonces era director del Museo Arqueológico de Sevilla, pues hizo una publicación pequeña sobre Tarteso, y luego una publicación mayor, que es un libro enormemente gordo y muy interesante, no por gordo es menos interesante, sobre el tesoro del Carambolo y Évora. Como decía él, por aquella fecha en el Carambolo, haciendo el depósito de agua de Sevilla, el depósito de agua potable, apareció otro tesoro similar, no contemporáneo, pero dentro del mundo tartésico. Y ello le dio pie el estudio de las joyas, el estudio de las cerámicas y pequeños ajuares como asas de cistas o otros elementos que aparecieron. Pues hizo el hombre un estudio que hasta hace muy poco tiempo ha sido lo máximo que ha visto la cultura tartésica, ¿no? Un estudio profundo de la cultura tartésica. En cuanto al tesoro de Évora concretamente, tiene una peculiaridad muy importante, y es que la técnica de trabajar el oro, la técnica principal que predomina es el granulado, que como su nombre indica pues son pequeños gránulos, pápulas
alrededor de la mascarilla o del dibujo que sea, estamos hablando de las piezas que componen lo que se podría imaginar como el pectoral. Y eso es una técnica que inventaron los egipcios y que la orfebrería hispánica pues no suele recoger, y en Évora, en Sanlúcar, pues aparece, ¿eh? O sea, que pone de manifiesto que hay una conexión muy importante entre los orfebres locales que ejecutaron esas piezas de orfebrería y orfebres de un mundo orientalizante que llegaron a estas tierras, y entonces había un intercambio cultural. Y no queriendo extenderme más, es importante destacar que Matacarriazo ve que el tesoro es un amasijo de piezas que quizás tengan una cronología distinta. Hay unas piezas que pueden ser del siglo VII o VI antes de Cristo, con influencia céltica en su trabajo, y luego las que tienen el granulado propiamente dicho, que podrían ser ya dentro de un mundo orientalizante más posterior, y más que tartésicas, ya por la cronología dentro de un periodo tartésico colonial, que se llama, es decir, la cultura autóctona de aquí, que ya ha tenido un intercambio de conocimiento y de mercancías y de todo tipo con otros pueblos orientales, ¿no? Matacarriazo ganó de la Fundación March, ganó una beca y se vino en el mes de julio, estuvo julio y agosto haciendo una excavación. Las excavaciones están mirando al cortijo de frente, a la derecha. Y entonces en esas excavaciones encontró los muros, los cimientos, un poco de muro quizás, de un poblado ibérico, y ahí fue donde intensificó sus excavaciones. Y allí encontró una pieza de ajedrez del siglo XI, preciosa, y un lesbes, una figurita pequeñita, además de unas cuentas de collar y otras cosas. Después yo le pregunté con las excavaciones que se hacía, porque no tenía ninguna importancia, y él me dijo que la tapara, porque por supuesto estaban fotografiadas que no tenían importancia en absoluto. Sinceramente, Antonio, ¿usted piensa que en el cortijo... Yo no creo que haya en el cortijo nada. ¿Ya no queda nada? Yo no creo que quede nada importante. Entre otras cosas porque el cortijo, si hubiera alguna cosa importante, yo creo que lo hicieron sobre donde está el cortijo actualmente. No digo esto, por supuesto, para que caben y levanten el cortijo. La casa cortijo. La casa cortijo, exactamente igual que lo que pasó en Córdoba con la ruina de Medina Zahara, que de aquella ruina, de las piedras de Medina Zahara, se hizo San Jerónimo, que hoy es un edificio de una importancia artística enorme, y se hizo también la tapia, ya de menor importancia, la tapia de Lagartijo, de la finca de Lagartijo. Sí, igual que en Itálica, pues, en el convento de próximo San Jerónimo, creo que pues, se hizo con todas las columnas y los cantos de Itálica, ¿no? Por supuesto, en Évora no debe quedar nada, pero además asevero esta afirmación porque a mí me dijeron hace muchos años, me dijeron, hubo un sacerdote que era aficionado a la arqueología, el cual encontró en Évora unas columnas. Me dijeron, eso es una cosa que no tiene ni fundamento ni evidencia ninguna. Y dijeron, ¿y esas columnas? ¿Dónde están las columnas? Y me dijeron, está delante de la fachada de la iglesia de la O. Eso sí, es una referencia que yo siempre he escuchado, me lo han dicho incluso mucha gente en Sanlúcar, de que aquellas columnas que están frente a la parroquia de la O son bastante antiguas. Otro me dijo, no, esas columnas no son de Évora, esas columnas son de Sanlúcar el Viejo, que se llama Sanlúcar el Viejo precisamente porque en Sanlúcar el Viejo, precisamente donde hay ahora mismo, donde estaba lo de don Caetano Bustillo y donde está ahora mismo un bar, que no sé cómo se llama, un restaurante, sí. Pues en ese restaurante es importantísimo en el yacimiento arqueológico, toda la parte aquella. Sin embargo, yo mantengo y añadimos más prosa al tema de las columnas, sí. Que esas columnas siempre han estado ahí y que forman parte, son restos del antiguo foro
del Luciferi Fanum de la ciudad de Sanlúcar de época romana. O sea que podríamos hacer una quiniela sobre las columnas. Son teorías, obviamente son hipótesis que se hacen, pero que... Para demostrar que en Évora, por supuesto, no puedo demostrarlo, ahora se va a demostrar con unos procedimientos geofísicos si hay allí algo o no hay, porque naturalmente la arqueología lo que no puede hacer es Entonces, como el perro laterano, ni nos comer adelanta ni usted, dejar Antonio, comer. nos adelanta usted que hay proyectos para... Esta mañana que puede ser importante de hacer por un procedimiento geofísico de unas prospersiones. Unas nuevas técnicas que hay. No entiendo una palabra del tema. De todos modos, si os parece bien, vamos a dejar el tema aquí ahora mismo. Hay una serie de invitados que tenemos. Y ya sabes, si están ustedes atentos a nuestros programas, pues van a ver dentro de unos momentos pues a personas que nos van a interpretar realmente qué es lo que hay en Évora, qué es lo que ha habido también en el Tesorillo, en esas excavaciones que se han realizado allí hace ya algunos años, y también otros yacimientos arqueológicos que hay repartidos por las tierras de Sanlúcar. Sí, si quiere usted matizar. Quería matizar una cosa. De todo el pensamiento de Tarteso, los sanluqueños creemos que Tarteso hemos tomado café con Tarteso en casa, en el bar del cura, pero yo estoy seguro que los Tartesos es un poquito entelequia, porque fracasó Bonsor, fracasó Schulte y fracasa hasta el más pintado, por una cosa muy importante, porque decía, hay un escrito de un Masaliota que viene aquí, no sé qué siglo, el primero, siglo octavo, el octavo antes de Cristo, y después está la cosa de Estrabón y está Evolam Tartesiorum de Plinio. Pues este dice que hay leyes de 6.000 años y había un imperio tartésico, pero ese imperio tartésico podía estar aquí, podía estar en Huelva, podía estar en donde fuera. Y lo que había aquí es un pequeño núcleo que tenía una influencia tartésica. Pero de Tarteso, por supuesto, nadie ha encontrado nada. Y Mata Carriazo moría y buscaba incansablemente, y me lo decía porque era su preocupación principal, encontrar algo escrito. Y me dijo, no he encontrado nada. Para ello, si estáis de acuerdo conmigo, hemos invitado a Ramón Corso Sánchez y Diego Ruiz Mata, que se suponen que son dos autoridades, yo podría afirmar rotundamente que son dos autoridades de la materia, y ellos yo creo que nos van a aclarar en cierto modo qué es lo que hay de Tartesos también. Pues nada, muchas gracias.
Amigos todos, salud y libertad. Estamos hoy en un rincón muy bonito de nuestra amiga Pili Mejelina, se llama concretamente Viña Punta del Águila. Y vamos a hablar de eso, de las viñas y de los viñistas. Esta es una clase social sanluqueña muy sufrida. Siempre decía a los viñistas que la viña era un valle de lágrimas. Y vamos a poner unos ejemplos para demostrar que es verdad lo que decían los viejos viñistas, que la viña siempre fue un valle de lágrimas. En la segunda mitad del siglo pasado, las viñas de Sanlúcar, que eran entonces del país, se perdieron todas de una enfermedad que le decían la filocera. La economía de Sanlúcar, de un pueblo eminentemente agrícola, principalmente viñista, pues quedó por los suelos. Ya en los años 80 hubo un periodo importante por medio, pues para combatir esa enfermedad se trajo una planta americana, una planta ácida, una planta resistente, para injertarla. Aquella planta se llamaba Enmombriedo o Erropertiló. Estas plantas eran plantas salvajes que hubo que injertarlas y de ellas salió injertarla a los técnicos, era híbrida, ¿no? O sea, hubo que hacer una planta híbrida y de ella salió el 161, por ejemplo, ya más tarde, o el 420A anterior, el 11, mucho más anterior, y etcétera, etcétera. Todo esto traía consigo pues 50 o 60 años de penurria, de lágrimas. Luego, pues llegó el año 52 en San Pedro y se perdieron todos los campos de mirdeo. Los malletas, los viñistas, que eran los menos pudientes, habían hecho todo el gasto, todo el esfuerzo y a la hora de cosechar, pues no cosechara nada, no cosechó absolutamente nada. Luego había otro problema muy fuerte, que era el entregar aquella uva. Tenía que ir de casa en casa, había muchos almaceneros que hacían vendimia, proponiendo su uva, casi nunca llegaba bien. Otro problema muy fuerte, además no era indigno, era el peso. Los pesos se ponían, las bodegas eran hartas para que tuviera menos calor en el verano, hacía mucho calor en la vendimia, y entonces arriba del todo se ponía el peso y allí cantaba un señor el peso. A ningún viñista se le podía ocurrir comprobar su peso. Era todo problema. Había otra cuestión, el cobrar aquella uva. Se cobraba como se podía, a peseta, o cuando tenía un chiquillo malo, así se cobraba la uva. Bueno, todo esto fue atajado el año 58, cuando un señor, un sanluqueño, creyó que había que dignificar todo aquello. Este señor fue don Antonio León Mahmoud y está hoy con nosotros aquí en la Punta del Águila. Don Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, pues tiene razón, se hizo aquello porque era un deber hacerlo para que todos los pequeños viticultores tuviesen un sitio donde llevar la uva. Esto me lo dijo, y cuando yo tenía entonces 26 años, me lo dijo un amigo que era abogado, que estaba en Sanlúcar, que se llamaba Benítez Carrasco, que tenía una finca en la Florida. Entonces él me habló de las cooperativas. Era un movimiento que yo había estudiado, lo había estudiado con pasión, y era un movimiento importantísimo el de las cooperativas. Y al ver todos aquellos problemas que incidían en los pequeños viticultores, se me ocurrió que se podía hacer una cooperativa grande en Sanlúcar para recoger toda esa uva. Esto dio lugar a que el Día de la Caridad de 1958, el Día de la Caridad, era 58, pues nosotros con una serie de pequeños viticultores nos reunimos en mi casa y le dije que era posible hacer una cooperativa, las características que tenía una cooperativa y las finalidades de la cooperativa. Me acuerdo que hablamos precisamente de ese primer año hacer un avance de cooperativa. El año 57
había yo pensado hacerlo y el año 58 ya cuajó aquello. Entonces alquilamos el matadero, que había dejado de existir y hasta lo habían puesto en otro sitio, y allí metimos unas botas que también alquilamos, esto ya a lo largo de los días de agosto. Y hicimos la vendimia en casa de Esteban Bozano y de su cuñado, que tenía la vendimia en el Barrio Alto. Aquello salió bien, la gente cobraron suba, había muy pocos socios, como es natural, y ya hablé con Antonio Barbadillo. Antonio Barbadillo era como un hermano mío, era una de las mejores personas, la mejor persona que ha nacido en Sanlúcar, de una categoría humana, de un cariño, de una inteligencia fabulosa y de un desprendimiento y de un cariño hacia Sanlúcar desbordado. Y Antonio Barbadillo, empezamos a hablar. Antonio Barbadillo entonces estaba en la marisma del Guadalquivir, en la segunda, en Cotensa, donde estaba poniendo una serie de hectáreas y hectáreas de arroz, para la siembra del arroz. Y entonces se puso de acuerdo y ya constituimos de una manera más cierta la cooperativa. Esto fue en el año 59, pero como tengo poca memoria aquí lo tengo escrito. Entonces acometimos las primeras obras de construcción de la cooperativa y la compra de maquinaria, unidos a una junta rectora que era Manolo Rodríguez García, Paco Tijera, Paco Salgado, Núñez, uno que se llamaba Núñez, otro que se llamaba Ceballos Cervantes y Rafael Ramos. Y esos tenían una fe y un entusiasmo enorme y estaban dispuestos a colaborar en todo para solucionar el grave problema que afectaba a la viticultura sanluqueña. Empezamos con 78 socios, que se incrementaron conforme avanzaban las obras hasta alcanzar la cifra de 165 al llegar la vendimia. Debo aclarar que tales obras se iniciaron sin aportación alguna por parte de los socios y gracias a un crédito de 1 millón de pesetas concedido por la Caja de Ahorros de Jerez, con la garantía personal mía y la de los diversos estos miembros que he enumerado de la Junta Rectora. Agotado este crédito, hubimos de recurrir nuevamente a la Caja de Ahorros y al Banco Hispanoamericano. Parece que va muy bien. Adiós, gracias. Y ya para terminar, don Antonio, da usted por hecho que mereció la pena todo aquel esfuerzo ya a muchos años pasados. Yo creo que sí. Si lo tuviera que hacer otra vez, lo haría de la misma manera. Por supuesto, algunos de los errores que se cometieron en aquellos tiempos, pues se subsanarían. Pero por supuesto sería de la misma forma y manera.